En las tranquilas horas previas al amanecer de principios del siglo XX, un terror se movía silenciosamente por el corazón de América. Era un fantasma que se deslizaba en pequeños pueblos al amparo de la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de carnicería inimaginable antes de desaparecer tan misteriosamente como había llegado. Este espectro llegaría a ser conocido por muchos nombres, susurrados con miedo y publicados en titulares sensacionalistas de periódicos, pero un apodo se mantuvo: Billy el hombre del hacha. Su reinado de terror, documentado más intensamente entre el otoño de 1911 y el verano de 1912, representa una de las series de crímenes más escalofriantes y desconcertantes en la historia de la nación. Era un asesino que parecía materializarse de la noche misma, atacando a familias enteras mientras dormían pacíficamente en sus camas, sus sueños americanos convirtiéndose en una pesadilla ineludible. Los crímenes atribuidos a esta figura solitaria y escurridiza compartían una inquietante lógica geográfica. Ocurrían en comunidades pequeñas, a menudo aisladas, que, sin excepción, estaban situadas cerca de las vías del tren. Este detalle crucial dio origen a la teoría de un asesino itinerante, un hombre que utilizaba la extensa red de vías como su autopista personal y coto de caza. Podía atacar en una aldea de Kansas una semana y en un pueblo de Iowa la siguiente. El rítmico traqueteo de las ruedas del tren llevándolo lejos de las escenas. Esta movilidad lo hacía casi imposible de rastrear. Un fantasma que se movía entre jurisdicciones mucho antes de que la comunicación rápida pudiera conectar los puntos. La idea de un asesino en serie itinerante era novedosa y profundamente inquietante para la época. La aplicación de la ley era un asunto local, y la noción de que el brutal asesinato de una familia en Colorado pudiera estar relacionado con una masacre similar en Illinois era difícil de comprender para muchos. Lo que hace que la saga del hombre del hacha sea tan fascinante y aterradora es la consistencia de sus acciones. A lo largo de decenas de escenas del crimen separadas por cientos de millas y a veces años, emerge un patrón distintivo y horrible. Este no era un asesino que actuaba por impulso aleatorio. Era metódico, paciente, seguía un ritual escalofriantemente específico. Su modus operandi era tan único que servía como su tarjeta de presentación. Los ataques siempre ocurrían de noche, típicamente después de la medianoche, cuando el pueblo dormía y las víctimas estaban en su punto más vulnerable. Elegía a sus objetivos con cuidado. Familias a menudo con niños que vivían en casas modestas con acceso fácil y silencioso. La entrada era casi siempre la misma. Evitaba la puerta principal, entraba por una puerta trasera sin llave o forzaba una ventana trasera. Muchas veces quitaba la delgada malla de una mosquitera con precisión. No atacaba de inmediato. Convertía una herramienta doméstica en un arma. Se movía por la casa a oscuras con familiaridad. Localizaba una lámpara de queroseno. Quitaba la chimenea de vidrio, la colocaba en el suelo o en un mueble y bajaba la mecha. La pequeña llama le permitía moverse sin llamar la atención. Con su tenue luz y el hacha, iba a los dormitorios. Los ataques eran brutalmente eficientes. Golpeaba a cada miembro de la familia en la cabeza mientras dormían. La violencia buscaba aniquilación inmediata. Luego venía lo más peculiar, el ritual post-asesinato. Tomaba sábanas, mantas o ropa y cubría los rostros de las víctimas. Cubría o giraba los espejos hacia la pared. Algunos lo ven como remordimiento, otros como práctica supersticiosa o para que los muertos no lo vieran. A veces se quedaba en la casa por un tiempo. Se lavaba las manos en una palangana. Finalmente cerraba la casa desde adentro, salía por donde había entrado, caminaba hasta las vías del tren, tomaba un tren de carga y se marchaba antes del amanecer. Ya sabes, es escalofriante. La serie de crímenes que cimentó la leyenda del hombre del hacha abrió un camino de terror por el medio oeste americano entre el otoño de 1911 y el verano de 1912.
Este período representa la fase más concentrada y ampliamente reportada de la actividad del asesino. La ola de crímenes comenzó en serio una sola noche de septiembre de 1911 en Colorado Springs, Colorado. En dos casas separadas, la familia Burnham y la familia Wayne fueron encontradas golpeadas hasta la muerte en sus camas. Las similitudes fueron inmediatas e innegables. El uso de un hacha, rostros cubiertos, casas saqueadas pero no robadas. Desde Colorado, el asesino fantasma se movió hacia el este. La familia Dawson, William Dawson, su esposa, su pequeña hija, fueron encontrados asesinados en su casa, ubicada a tiro de piedra de las vías del tren. Una vez más, el asesino había usado el lado romo de un hacha, cubierto los rostros de las víctimas y dejado el arma homicida en la escena. La comunidad fue sumida en un estado de pánico, con los residentes armándose y los vecinos mirándose con recelo. Las autoridades locales arrestaron y juzgaron a varios sospechosos, pero no se lograron condenas. El verdadero asesino siguió en libertad, una amenaza sin rostro que continuaba su viaje hacia el este. El rastro de muerte continuó en Kansas. En junio de 1912, dos crímenes horribles ocurrieron con días de diferencia. Primero, en la pequeña ciudad de Ellsworth, la familia Showman fue aniquilada. Will Showman, Pauline Showman y sus 3 hijos fueron golpeados de una manera que ahora era horriblemente familiar. El asesino había entrado por una ventana trasera y usó una pesada barra de hierro, ya que no había un hacha disponible. Solo unos días después y a un corto viaje en tren, el horror se repitió en Paola, Kansas. La familia Rolling Hudson sufrió el mismo destino. El ritmo implacable y la proximidad geográfica de las masacres de Ellsworth y Paola dejaron pocas dudas. Un solo monstruo era el responsable. El verdadero asesino, al parecer, siempre estuvo un paso por delante, ya en un tren y dirigiéndose hacia su próxima víctima desprevenida. De todos los brutales asesinatos atribuidos al hombre del hacha, ninguno es más infame o está más profundamente arraigado en los anales del verdadero crimen americano que los asesinatos con hacha de Villisca. Los eventos del 10 de junio de 1912 en el pequeño pueblo de Villisca, Iowa, representan el horrible apogeo de la masacre del asesino en el Medio Oeste. Esa noche, 8 personas fueron masacradas mientras dormían dentro de la casa de Josiah Joe Moore. Josiah Joe Moore, Sarah Moore, Herman, su hijo, Catherine, su hija, Boyd, su hijo, Paul, su hijo, Lena Stillinger, visitante, Ina Stillinger, visitante. La magnitud de la masacre envió una ola de terror por todo el país. El asesino había esperado hasta que la familia y sus invitados estuvieran profundamente dormidos antes de entrar a la casa, probablemente con una llave que había robado. Localizó el hacha de Josiah Moore en el patio y la llevó adentro. Luego se movió sistemáticamente por la casa de 2 pisos, comenzando en el dormitorio principal con Joe y Sarah, y luego pasando a las habitaciones de los niños. Cada víctima fue asesinada por golpes masivos y aplastantes en la cabeza con el lado romo del hacha. Después, siguiendo su extraño ritual, cubrió cada uno de sus rostros con la ropa de cama. También cubrió los espejos y el vidrio de la puerta principal, y el descubrimiento de los cuerpos a la mañana siguiente sumió al pueblo en un estado de histeria. La sospecha recayó en figuras tan dispares como un predicador itinerante, un senador rival y Henry Lee Moore, pero nadie fue condenado. Villisca no fue un evento aislado, fue la culminación espantosa de una matanza bien ensayada. Durante décadas, la historia de Billy el hombre del hacha se limitó a la ola de crímenes del Medio Oeste de 1911 a 1912. Se consideraba un fenómeno aterrador pero contenido que comenzó en Colorado y terminó en Iowa. Sin embargo, investigaciones más recientes han revelado una imagen mucho más amplia y perturbadora. Parece que el rastro del asesino no empezó ni terminó en el Medio Oeste. Asesinatos con hacha inquietantemente similares, a menudo pasados por alto, ocurrieron en el sur de Estados Unidos durante el mismo periodo.
Estos casos, dirigidos principalmente a familias afroamericanas, sugieren que los cotos de caza eran mucho más extensos. Entre 1910 y 1912 se desarrollaron brutales aniquilaciones familiares en Luisiana y en Texas. En ciudades como Rayne, Crowley y San Antonio, se repitió la misma horrible historia. Un asaltante desconocido irrumpía por la noche, asesinaba con un hacha y desaparecía sin rastro. La prensa local y las fuerzas del orden prestaron escasa atención. En el sur de Jim Crow, el asesinato de afroamericanos rara vez provocaba investigación o protesta. Los crímenes se descartaban como disputas internas o quedaban sin resolver y en el olvido. Los paralelismos con las masacres del Medio Oeste son demasiado sorprendentes. Familias enteras, hacha de la escena, ataques nocturnos, rostros y espejos cubiertos, casas junto a las vías. Esto encaja con el perfil de un asesino itinerante. El alcance sugiere un depredador prolífico que explotó fracturas sociales para seguir matando. Durante un siglo, la serie de asesinatos con hacha siguió siendo una colección de tragedias locales aterradoras, pero desconectadas. Si bien el apodo de Billy el hombre del hacha sugería un único perpetrador, nadie había asumido la monumental tarea de vincular sistemáticamente los crímenes. Eso cambió con la aplicación de métodos de investigación modernos. Mi propio trabajo, junto con mi hija Rachel McCarthy James, culminó en el libro El hombre del tren, que propone una teoría integral de 1898 a 1912 con un recuento potencial cercano a las 100 víctimas. Nuestra investigación implicó examinar miles de archivos digitalizados, buscando términos asociados con los métodos únicos del asesino. Este enfoque permitió descubrir docenas de casos potenciales nunca antes relacionados. Establecimos criterios estrictos: proximidad a vías, uso del lado romo, rostros cubiertos, chimenea de lámpara movida. Al calificar cada crimen, surgió un patrón claro que reveló un depredador único moviéndose por el país durante más de una década. Este extenso análisis nos llevó a un principal sospechoso, Paul Meller, un alias, ya que su nombre real es incierto, un inmigrante alemán vinculado a una masacre familiar en su niñez. Fue identificado como sospechoso en el asesinato de la familia Newton en 1897. Fue visto, supuestamente confesó detalles, pero fue liberado por falta de pruebas. Leñador hábil con hacha, vida transitoria y desplazamientos en tren encajan con el perfil. Testimonios sobre acento y posible surdera refuerzan la hipótesis. Hoy, 21 de octubre de 2025, la historia de Billy el hombre del hacha sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos. A pesar de las convincentes teorías modernas y la identificación de un fuerte sospechoso como Paul Mueller, no existe una prueba definitiva a nivel de ADN que pueda cerrar el caso para siempre. La evidencia física ha desaparecido hace mucho tiempo y el rastro se ha enfriado durante el último siglo. Lo que nos queda es un poderoso caso circunstancial, una narrativa construida a partir de patrones y probabilidades. El hombre del tren es un fantasma construido a partir de datos, una conclusión lógica que aún reside en el ámbito de la teoría en lugar del hecho establecido. La fascinación duradera por estos crímenes habla de algo más que el amor por un buen misterio. Toca un miedo primordial, la vulnerabilidad del hogar y la familia. El hombre del hacha violó los espacios más sagrados, convirtiendo un lugar de seguridad y sueño en un matadero. Su historia sirve como un oscuro recordatorio de una época en que el mundo se sentía más grande y más peligroso, cuando la ayuda estaba lejos y el mal podía deslizarse en el pueblo en el tren de medianoche, cometer actos indescriptibles y desaparecer al amanecer. La leyenda del hombre del hacha se ha convertido en parte del folclore estadounidense, una historia de advertencia que persigue la psique nacional.
Esta investigación histórica también sirve como un poderoso comentario sobre la evolución de la justicia y el periodismo. Los fracasos iniciales para conectar los crímenes resaltan las limitaciones de la aplicación de la ley a principios del siglo XX, que estaba fragmentada, localizada, y carecía de las herramientas y la mentalidad para rastrear a un asesino en serie móvil. Al mismo tiempo, el sensacionalismo de la prensa creó la leyenda y oscureció los hechos, agrupando crímenes no relacionados mientras ignoraba otros, basándose en la raza de las víctimas. Reexaminar este caso nos obliga a confrontar los prejuicios del pasado y apreciar el minucioso trabajo requerido para aportar una medida de claridad a las injusticias históricas, incluso si la certeza última sigue siendo esquiva. En última instancia, la búsqueda del hombre del hacha es una búsqueda de la verdad y un tributo a sus muchas víctimas olvidadas. Moore, Showman, Dawson. Docenas de otras familias merecen ser recordadas no solo como estadísticas en una ola de crímenes, sino como personas cuyas vidas fueron brutalmente truncadas. Si bien es posible que nunca podamos presentarnos en un tribunal y probar la identidad de su asesino más allá de toda duda razonable, la investigación continua mantiene viva su memoria. El capítulo sobre el hombre del tren quizás nunca se cierre por completo, pero cada nueva pieza de investigación, cada pista reexaminada, nos acerca a comprender la horrible verdad completa de la sombra que una vez acechó las vías estadounidenses.